obedeciendo la Ley 1122 del 2017 y sus decretos reglamentarios, cuyo principal objetivo es garantizar el acceso y la calidad de los servicios y optimizar por el uso de los recursos y promover los enfoques de atención centrada en el usuario y lograr la sostenibilidad financiera de las instituciones prestadoras del servicio de salud pública. Eso es como lo que dice la ley. Evidentemente, el Ministerio de Salud no puede garantizar los objetivos establecidos por la Ley 1122 del 2017, porque se presenta esta situación. O sea, Bueno, primero estoy en desacuerdo con la premisa. El ministerio sí está en capacidad de garantizar la atención. De hecho, el sistema de salud colombiano es considerado uno de los mejores de América Latina. Pasamos en 25 años de tener una cobertura de menos del 20% a tener una cobertura en salud del 98%. Por supuesto, como sucede incluso en los países desarrollados, hay filas, hay demoras, hay problemas de adherencia en la atención y en algunas poblaciones particulares afiliadas a EPS particulares que están en problemas hay graves situaciones de mal servicio. Eso no se puede negar. Pero el papel del Ministerio de Salud no es prestar el servicio. El papel del Ministerio de Salud es diseñar una política con base en la ley y entre otras cosas la ley 1122 es una ley muy importante, pero no es la ley más importante del sector. La ley más importante del sector es la ley 100 de 1993. La ley 1122 que usted me acaba de citar es un complemento que además luego fue complementada por otra ley que es la 1438 de 2014, de 2011, que luego fue complementada por otra ley que es la ley 1753 del 2015. Entonces, ese conjunto de leyes son las que definen cómo es que funciona nuestro sistema de salud. Pero me desvié, vuelvo al tema. Entonces, el ministerio sí está en capacidad. Lo que pasa es que hay varios problemas que por supuesto hay que solucionar. Primero, hay una escasez de recursos públicos y es de creer que ahora con el feliz hecho de que no vamos a tener que invertir tantos recursos en la guerra, podamos invertir más recursos en salud. En segundo lugar, como lo hablábamos antes de que comenzara la entrevista, en efecto el sistema de salud está concebido como una lista de beneficios que se conoce técnicamente como el Plan Obligatorio de Salud POS. Y los recursos que se destinan al sistema están pensados para financiar ese plan obligatorio de beneficios. Si el sistema solo costeara ese plan, muy probablemente los recursos serían suficientes. Lo que sucede es que por decisiones de los jueces, al sistema de salud le ha tocado pagar servicios, tecnologías, medicamentos, cirugías que no están en ese plan obligatorio de salud. Y eso hace que siempre haya un desbalance. Entonces lo que hay que hacer es incorporar esas nuevas tecnologías, esos nuevos medicamentos al plan obligatorio de salud, hacer un cálculo actuarial, aumentar un poco la prima que se paga por colombiano para cubrir ese plan obligatorio de salud y yo creo que ahí los recursos alcanzarían. Pero mi punto general es que seguramente afinando esos problemas el sistema de salud puede ser sostenible. cuando usted llegó a la Superintendencia de Salud en el 2012, ¿cuáles fueron los retos a los que se enfrentó? Y 5 años después de todo esto, ¿cuáles han sido las mejores del sistema de salud y cuáles son los problemas que todavía presenta? Primero, antes de contestar directamente la pregunta, es bueno entender que qué es exactamente lo que hace la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud no diseña la política de salud, no presta servicios de salud, no gestiona el riesgo de los afiliados en salud. Lo que hace la Superintendencia es vigilar que todos los actores del sistema de salud cumplan las normas que regulan ese sistema, que los hospitales hagan lo que tienen que hacer, que las EPS hagan lo que tengan que hacer,
que los médicos hagan lo que se tiene que hacer. Entonces, en ese orden de ideas, había dos desafíos muy importantes. Primero, había que despolitizar la entidad. En eso, el ministro Alejandro Gaviria, que también empezó su labor en el 2012, ha hecho un esfuerzo enorme para despojar al sistema de salud, o para sacar al sistema de salud del ajedrez político. Hasta antes del 2012, la salud era parte de la negociación política entre los partidos políticos y el gobierno nacional. Era uno de esos sectores que se le daban a un político, el político nombraba ahí a su gente, podía influir en los contratos y influía también en las decisiones de la superintendencia. El esfuerzo que ha liderado el ministro y que yo tuve el privilegio de acompañarlo los primeros 2 años fue para despolitizar la entidad y volverla más técnica, de manera tal que los funcionarios que están ahora ahí son expertos técnicos que no se dejan influir por la clase política. Y el otro desafío es cómo hacer más eficiente esa labor de supervisión. Porque obviamente la Superintendencia de Salud no es una entidad muy grande. Cuando yo llegué eran más o menos 300 funcionarios, hoy en día son como 500, pero no se olvide usted que el sistema de salud cubre a 47 millones de personas, hay 14.000 hospitales y clínicas en el país, hay 70 EPS y bueno, y ese sistema llega a todos los rincones del país. Entonces, cómo hacerlo más eficiente fue un desafío y la forma como lo encontramos que se podía hacer era cambiando la filosofía de cómo se hace la supervisión. Es un tema complejo, un poco largo de explicar, pero voy a tratar de resumirlo en una frase. En lugar de estar haciendo una supervisión a toda esa cantidad de actores que acabo de mencionar para preguntarles qué pasó mal o qué hicieron mal o por qué se murió este paciente o por qué no está la rampa en la entrada del hospital o por qué no hay jeringas en cuidados intensivos, que eso es muy difícil hacerlo para todo el mundo con el mismo nivel, se cambió esa filosofía por una filosofía que técnicamente se llama la supervisión por riesgos, que es más bien obligar a las entidades a que tengan planes de gestión de riesgo y supervisar que los estén implementando. Por supuesto, estoy simplificando mucho una idea compleja, pero pues creo que ahí se resume bien la idea. Eso era el desafío en cuanto a la entidad misma, a la Superintendencia de Salud. Ahora, en cuanto al sistema de salud, pues hay un desafío que la verdad no termina de solucionarse. Y es, ¿cuál es exactamente el papel de las EPS? Cuando las EPS aparecieron en nuestro país, por allá en los años 90, se dijo que deberían ser aseguradoras. ¿Qué hace una aseguradora? Es como la aseguradora de un carro, la aseguradora de la casa. Uno le paga una plata a la aseguradora le cobra esa misma plata a un número grande de gente y hace gestiones para que los riesgos que se cubren con esa plata no sucedan, pero si eso se llama gestión del riesgo, pero si llegan a suceder, pues a la aseguradora le toca pagar para cubrir los costos del riesgo. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un seguro de incendio, pues lo primero que hace la aseguradora es que va y mira en la casa de uno a ver qué tan alto es el riesgo de incendio y entonces le dice a uno, mire, le falta poner un extinguidor acá, cambie esa chimenea que está muy insegura, quite el piso de madera y luego le cobra a uno una prima y si llega de todas maneras, a pesar de esas medidas, a ocurrir el riesgo, pues le paga a uno una indemnización. Esa era la idea original y eso era lo que se suponía que tenían que hacer las EPS con la plata que les da el Estado por afiliado. Pero en los últimos años, por una visión muy equivocada, especialmente los organismos de control, que son la Contraloría y la Procuraduría, pero especialmente en las épocas en que había una contralora que francamente le hizo mucho daño al sistema de salud, que se llamaba Sandra Morelli, se hizo carrera una tesis muy distinta. Esa tesis muy distinta dice que las EPS no son aseguradoras, que lo que son es administradoras de un recurso estatal. Eso no está mal, digamos, podría inventarse un sistema que fuera así, pero eso no es lo que dice la ley y además, pues como no es lo que dice la ley, las EPS se quedaron como en la mitad de camino entre no saber si eran asegurados o no y por lo tanto no se atreven a tomar ninguna decisión como aseguradoras serias
y se limitan simplemente a recibir una plata del Estado y a pagarle a unos hospitales. Si esa es su función, francamente no vale la pena que exista. Lo que pasa es que yo creo que si asumen su función de aseguradoras y de gestionadoras del riesgo, pues le pueden ofrecer un muy buen servicio de salud, como en efecto algunas de ellas lo hacen. Uno mira Suramericana, Sanitas, Allianz Salud, Compensar, Salud Total. Nadie se queja de ellas, o por lo menos no en volúmenes muy grandes. ¿Por qué? Porque ellas han entendido bien su papel de asegurador. Entonces, esa indefinición hay que resolverla y ojalá se resuelva muy pronto. ¿Cuáles son las posibles alternativas para que mejore el sistema de salud? Pues mire, como todo sistema hecho por humanos es susceptible de mejorar. Pero mi invitación es a que valoremos lo bueno que se ha hecho en estos 25 años. Yo soy un poco más mayor que ustedes y yo recuerdo que cuando yo era joven y me estaba criando en la ciudad de Cali, era muy habitual que uno recibiera oyera el timbre de la casa, abriera la puerta y se encontrara con la señora de los dulces de la esquina, el obrero de la construcción de la vuelta de la cuadra, la empleada del servicio del vecino, el señor que cuida los carros en la calle de al lado, pidiendo plata para ir al médico o para ir a la consulta. Eso ya no pasa, porque el sistema cubre casi todos esos gastos. Entonces, y cubre además tratamientos de alto costo. Es más, es particularmente bueno en el cubrimiento de enfermedades de alto costo, de diabetes, de cáncer y demás. ¿Dónde falla el sistema colombiano y todos los sistemas del mundo? Curiosamente, en aquellos temas que no son tan graves y no son de alto costo. En enyesar una mano, en un parto, en fin. Lo que quiero decir es que los sistemas se supone que deben cubrir los riesgos catastróficos en salud. Pero aquí nuestro sistema cubre todo, cubre hasta una gripa. Entonces hay que tener cuidado de qué es lo que le estamos pidiendo al sistema. Eso sería una reflexión. La otra es que yo creo que erróneamente el gobierno en los últimos años ha promovido una política para ahorrar costos de cerrarle la puerta a los mejores productos, porque claro, los mejores productos son en el corto plazo los más costosos. Pero lo que no ha caído en cuenta el gobierno es que esos productos costosos innovadores le ahorran muchísimo dinero en el largo plazo. Voy a poner un ejemplo. Hace 3 o 4 años en el mundo se lanzó una droga contra la hepatitis C. Hasta ese momento la hepatitis C no tenía cura. Había algunos medicamentos que permitían mejorar un poco la calidad de vida, pero la persona se moría portando esa enfermedad y con mucha frecuencia se moría por causa de esa enfermedad. Con esta nueva droga que salió hace 4 años, la gente se toma 12 pastillas y queda curado. Al otro día puede salir a correr una maratón. Sin embargo, el gobierno colombiano está haciendo todos los esfuerzos para que esa droga no entre al país. ¿Por qué? Porque evidentemente es más costosa que las anteriores. Pero ¿cuál es el beneficio de tener a una población que no es poca, porque mucha gente padece hepatitis C, sana, en lugar de tener una población con hepatitis C enferma, que tiene que ir cada mes al hospital, que tiene recaídas, que tiene infecciones, que no puede ir a trabajar, que se vuelve menos productiva y que finalmente termina muriendo agónicamente a un costo muy alto sus últimos días? Entonces, digamos que hay que buscar un equilibrio entre innovación y sostenibilidad del sistema. Y lo tercero y último es que, sin duda, hay que consolidar a las EPS. ¿Consolidar qué quiere decir? No puede haber tantas EPS, porque en un sistema de aseguramiento aplica una regla que se llama la teoría o la regla de los grandes números, y es que entre más población tenga cubierta, los riesgos tienden a bajar, por lo tanto el costo por persona es más bajito. Luego, si tú tienes 5 o 6 EPS grandes que compiten en todo el país, eso es mucho mejor que tener 50 o 60 EPS como tenemos ahora, con grupitos muy chiquitos. Esas 6 o 7 EPS deberían ser muy grandes, muy sólidas financieramente y por supuesto estar muy bien vigiladas por el Estado. Pero yo soy más optimista que pesimista de lo que se viene para el sistema de salud.